Las novelas gráficas fueron de gran ayuda. Lo primero que nos llegó fue el casting y el casting evidentemente venía por el guión, pero tuve la suerte de conseguir las novelas y me las pude leer para las pruebas y fueron de gran ayuda porque, claro, te dan muchos aspectos de los personajes que no se pueden recoger todos en el proyecto audiovisual. Y eso fue de mucha ayuda para un primer acercamiento. Y después, claro, ha habido que ensayar tantas cosas, hay tanta acción, tantas cosas muy coordinadas que había que preparar tantas cosas previamente que ha sido una gran ayuda para ir construyendo el personaje y acercarlo todo lo posible al proyecto, claro. Claro que tener la novela gráfica ha sido una ayuda muy grande, sobre todo para ver las localizaciones, las grandes peleas, ver un poco cómo podrían llegar a quedar, aunque sea en 2D. Pero por otro lado, Sara y Carlos y Eugenio creando la serie, a nivel de guión han hecho, o sea, le han dado unos matices distintos, también a nivel de personajes y bueno, yo creo que ha habido un poco de todo. No sé si te he contestado a lo que me has preguntado, pero... Yo cuando me enteré del proyecto, ya fui parte del proyecto, sí lo leí. Pasa que en mi caso mi personaje es un personaje que se ha creado para la serie, entonces no había un referente en el cómic. Pero sí ha sido muy interesante poder leer la novela gráfica y luego ver cómo se adaptaba. Mi personaje en el cómic tampoco tiene la dimensión que tiene en la serie, pero sí lo leí y me sirvió mucho, porque además en algún punto mi personaje es el que tiene más rasgos de cómic, o uno de los que tiene más rasgos de cómic, ¿no? Pero lo que más me sirvió para el juego, donde yo empecé a construir este personaje desde otro lugar, fue con el vestuario, cuando me pusieron el vestuario y me maquillaron. En las pruebas de maquillaje, ¿no? Ahí se dibujó a alguien que no estaba en mi cabeza todavía. Y eso me abrió la puerta a poder jugar, volar capas y... Yo creo que es tomarte en serio lo que estás haciendo pensando que es verdad. Tú como actor o como actriz sabes que esto pues, es algo más fantasioso, pero como personaje tienes que saber que todo lo que estás haciendo está ocurriendo de verdad. Entonces, si no juzgas eso desde el personaje, todo va a salir de manera natural. Exactamente, sí, es... cualquier elemento fantástico con el que trabajas es fundamental confiar en él y creértelo como si fuera una realidad en el momento. Y jugar. He jugado mucho. Puf, muchísimo. Sin parar. Fuera y dentro del set. Exactamente. Es un poco partiendo de la pregunta de ¿y si yo hubiera sido esa persona y si esas circunstancias hubiesen estado en mí? ¿Qué pasaría? Y a raíz de ahí ir transformándolo en lo que fue García intentar construir una lógica desde el ser humano, mucho antes que desde la ideología o desde la situación política que vivió. Yo creo que es fundamental partir de las necesidades humanas de cada personaje para acercarse a lo que llega a vivir durante la trama o el guión o lo que sea. Y en cuanto a los sentimientos, es verdad que son más puros, más directos, y en mi caso, que tiene un vínculo padre-hijo con dos, era con muy uno más claro, que otro, ¿no? con uno más que claro, otro. pero son dos sentimientos de padre, ¿no? Un sentimiento de padre que acepta y que lo enorgullece uno y el otro. ¿Cómo la danza? Mi niño. No, es que, a ver, o sea, estoy, en fin, no vamos a hacer spoilers, no sé si has visto entera. ¿Me entiendes entonces? Es lo que te quiero decir. Ahí, en fin. Y bueno, uno tiene sus preferencias. No, eso ha quedado clarísimo. Eso ha quedado claro. Sí, porque al final es lo que decía él, que García es una persona de una sociedad concreta, con unos aprendizajes concretos, que se encuentra en un lugar hostil. Obviamente no va a ser fácil para él, pero ambos personajes tienen una misma base emocional, son buenas personas y harían cualquier cosa por alguien a quien aprecien.
Entonces, partiendo de ahí, creo que no habría manera de... Antes nos han preguntado si el conflicto, al ser tan distintos... No habría manera de verlos distintos. Ambos se complementan, lo que pasa que hoy día, en el siglo XXI, pues igual tenemos otro tipo de necesidades más emocionales, más de trabajo interno, y entonces había más algo de voy a sobrevivir. Y tienen ambos, diría también que tienen una máscara a sus emociones, por una cuestión de protección o lo que sea. Entonces también les hace entenderse mucho el uno al otro, entender que la persona que hay debajo de esa máscara puede ser mucho más de lo que estás viendo realmente. Mucho. Claro, y no están tan alejados, ¿eh? Es que yo creo que esa es la cuestión, que no están tan alejados. Yo creo que los villanos responden a ciertos deseos que nos cortamos de... Hombre, ¿no? que nos impedimos. Que nos impedimos, pero están ahí, ¿no? Lo que pasa es que los villanos van ese paso más allá y lo hacen. Pero está. Y a mí recuerdo, sobre todo, lo que me gustó mucho fue que en el casting, ya con Eugenio, él lo planteaba una cosa que no fuera bidimensional, ¿no? Siempre me plantea, al acabar el casting, estuvimos hablando un buen rato, me dijo, tu relación con García, bueno, tenéis a Neffenberg, que es un poco el creador de los dos, y la relación entre tú y García va a ser un poco Caín y Abel, ¿sabes? Dos hermanos, de alguna manera somos hermanos, ¿no? Enfrentados, hay unos celos, entonces iba más allá de entras y matas a 3 personas, ¿sabes? O sea, que tenía un pozo y una dimensión que era muy interesante. Y luego en el rodaje así ha sido, y con los guiones también ha sido, claro. Yo he tenido referentes igual que tú, referentes pero más a nivel físico. Por ejemplo, Eugenio también tenía direcciones de Becky, este momento es Marty McFly, que ya habíamos hablado. Este otro momento es Indiana Jones. El momento de la bola, ahora teníamos una dirección que era Bambi 45. Nadie sabía lo que era. Era la carita de Bambi 45 grados. O sea, también iba como explicando mucho esto. Entonces mis referentes han sido más a nivel visual, no a nivel de construcción de personaje, pero a nivel de movimientos físicos, de gestos, de reacciones, y sí, han sido más eso. Sí, yo también. Evidentemente el personaje, al provenir de otra época y estar planteado para el visual, y además con toda esa codificación en los flashbacks y este tipo de cosas, he tenido que recurrir a referentes en cuanto a cine más clásico y cosas así, pero reconozco que quizás no tanto por el físico, sino por un tema de conciencia, un tema de mirada, desde qué punto ve la sociedad. Para mí fue un gran referente el Crack de Alfredo Landa. Fue una maravilla, la verdad. Yo considero que es una obra de arte de cine español y fue determinante. Bueno, aparte de James Bond, Hudson, Clark tal, gente así, Pero sí, claro, evidentemente para hacer un personaje como García las referencias al cine clásico eran fundamentales. El encuentro con Eugenio en el casting fue como muy... No sé, yo terminé el casting y sabía que era el que iba a ser el personaje, ¿no? Sin que lo hubieran decidido todavía, pero porque hubo una respuesta de Eugenio en ese momento que fue muy directa. Y a partir de ahí él construyó, y ya te digo, desde cuando vio el vestuario, cuando vio el maquillaje, fue construyendo a partir de lo que tenía como base yo, ¿no? Y no me daba referencias cinematográficas o de la literatura, sino que jugaba con lo que él estaba viendo. Y entonces la gestualidad, ciertos planos, me los contaba desde su visión, que era, bueno, el que estaba construyendo la historia, ¿no? Sí, es que además lo tenía bastante claro. Ibas al set y había un panel con todos los stories y con todos los planos. O sea, que era muy visual y que eso luego se refleja en la serie, ¿no? Que tiene ese aspecto de cómic, porque cada plano no es casual, cada plano está pensadísimo. Sí, Vuelvo a la absolutamente. anécdota al principio de la serie, cuando tú apagas ese cigarro. Claro. Eso fueron 18 tomas, porque había que hacer todo un discurso recorriendo a los soldados y terminaba con el bastón mío
aplastando, empujando un cigarro que había tirado uno de los soldados que lo quería apagar, ¿no? Y eso, no es efecto especial, esto es... No, eso fue toma. Claro, yo venía mirando aquí, no podía controlar dónde estaba el cigarrillo, hasta que salió. Pero fueron 18 tomas. Sí. Te puedo asegurar que trabajar con Eugenio está muy alejado de ser tedioso. Sí. Muy alejado. Es un director lleno de ilusión. Procura que el rodaje sea una experiencia totalmente gozosa. Y lo consigue. Lo consigue literalmente. Y bueno, las marcas y ese tipo de cosas pues son meros trámites por los que hay que pasar y sobre los que hay que centrar la atención para sacar un gran resultado. Eugenio es un genio, aparte de grandísima persona, y tiene una virtud que para mí me parece increíble, que es que te deja crear el personaje. Te deja espacio a la improvisación, a sacar gestos nuevos, a proponer cosas. Y eso es algo que creo que hay que valorar mucho. Fue duro, sí. Sí, fue duro. Sí. Fue una cosa muy... Yo nunca había hecho nada de esto. Recalculo que por cada día de rodaje fueron casi 3 días de preparación, entre preparación física, Curro y yo, volvíamos por la mañana a entrenar a las 8 de la mañana, 2 horas, luego íbamos a hacer coreografías, otras 2, 3 horas. Yo calculo que en mi caso por cada día de rodaje fueron como 3 de preparación. Entonces sí, fue duro, mucho sudor, mucho repetir, pero también es mucha precisión, ¿no? Al final es una danza y si la cámara no te compra lo que acabas de hacer, tienes que hacerlo y con cuidado de no partirle la cara al compañero ni que él te la parta a ti. Estuve 10 días con un dedo roto, me doy cuenta, de la adrenalina. De repente digo, creo que tengo que ir a que me drenen el dedo, pues está muy hinchado. Me dijo, no, llevas 10 días con el dedo roto. Se está soldando ya el dedo. Y yo, eso en el tren. Estaba saltando y pegando con el dedo roto. Pero aparte del entrenamiento físico y de la preparación que tuvieron, las temperaturas fueron mortales. En ese vagón donde Fue bastante yo tenía calor, también tenía muchas capas de ropa, pero ellos, que además tenían que hacer todo eso, esa coreografía y esas peleas, terminaron muertos. Yo creo que el mayor desgaste físico fue eso. Sí, era terrible. Sin duda. Y aún así no estás orgulloso de tu hijo. Yo estoy orgulloso de mi compañero, que es lo que me sirve. Pero de mi hijo es que es muy peleador. El otro me salió con un corazón diferente. Un corazón de oro. Un corazón, en fin. Pues... Nada más, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Un placer hablar con vosotros y que haya mucha suerte con el estreno de la serie. Muchas Gracias, lo quiero, ¿eh?